Buenos días. Estamos de nueva cuenta en Cambio a Debate, una edición más de este interesante programa. Y queremos comentar con ustedes que tenemos el día de hoy un invitado especial, el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya. Él fue parte integrante del Partido La Revolución Democrática, fue su dirigente municipal, el último que yo recuerdo. Y una vez que Andrés Manuel López Obrador convocó a la conformación de un instituto político, Alfredo Ramírez ha sido uno de los entusiastas, colaboradores en esta intención de conformar lo que hoy es el partido del Movimiento Regeneración Nacional Morena, que pues está en tiempos de integrarse formalmente ante las instituciones del Estado como partido político. Forma parte de este Comité Ejecutivo Nacional que se ha integrado hasta recientemente y ocupando el cargo de secretario de Cooperativismo y Economía Solidaria y Movimientos Sociales, que tiene que ver mucho con la relación del pueblo vivo y organizado, y de también naturalmente la construcción de una economía, de un modelo económico distinto al que hasta ahora ha generado tantos pobres. La mitad de los mexicanos en pobreza, de acuerdo con el INEGI, que es bueno confiar en el INEGI, pero que seguramente las cifras deben de ser un poquito más dolorosas, creo yo. Y bueno, nos acompaña hoy en este programa de Cambio a Debate, con dos motivos. El primero, naturalmente, la posición de Morena en torno a la política del Estado ahora y sus pretensiones de tratar de modificar el régimen de Pemex, ¿no?, de esta reforma energética que tanto le ha costado a los mexicanos y tanto les duele a los mexicanos también, hay que decirlo. Y por otro lado, también la intencionalidad del PRI al reformar sus estatutos, ¿no?, dar entrada tanto a esto que estamos mencionando como también a la aplicación del IVA, del impuesto al valor agregado, a las medicinas y a los alimentos, también algo muy sentido, relacionado mucho con lo que hablábamos, la pobreza en la que se debate el país, y que seguramente este anuncio, simple y sencillamente con tan solo anunciarlo, pues ha pulverizado esta llamada cruzada por el hambre, que yo no sé si la pretensión sea acabar con ella o hacerla crecer, pero bueno, eso será ya un asunto que habría que ver. Y por otro lado, esta construcción del partido que representa Morena en todo el país y de manera particular en Michoacán, las expectativas que se ha planteado este partido y naturalmente la agenda que también tiene para su desarrollo. Te agradecemos mucho la invitación de estar con nosotros, licenciado, y pues bienvenido a este programa. Gracias, profesor Juan Pérez. Estamos aquí muy agradecidos de estar en Cambio de Michoacán y estamos a sus órdenes, ¿no?, para debatir, para hacer los planteamientos y que sobre todo tenga difusión esta situación que Morena viene trabajando a nivel nacional. Muy bien, primero vamos a iniciar por el tema de la construcción del partido. Okay. Este es el momento de afiliación, hay, me imagino, metas, etapas que cumplir y un momento fatal en que la organización tendrá que presentar los requerimientos que el Instituto Federal Electoral reclama para configurarse como un partido político. Platícanos este proceso, cómo va, quiénes vienen interviniendo, cuáles son las expectativas que Morena tiene. Sí, en efecto, profesor, hace 6 meses Andrés Manuel López Obrador, el 9 de septiembre, en el Zócalo, hizo un llamado a constituir Morena como partido político. Fue un llamado de frente a la nación, de frente al pueblo, sobre todo un Zócalo lleno. Y hay que decirlo, es la vía pacífica, es la vía constitucional, es la vía legal, porque esto está dentro de los márgenes que estipulan nuestras leyes, nuestra constitución, y Andrés Manuel siempre ha dicho que nos mantengamos bajo la vía pacífica, y en eso estamos. No es un camino sencillo, porque es largo, tortuoso. Empezamos el proceso en enero, el 6 de enero, el primer día hábil de este año 2013, acudimos al IFE,
con la dirigencia nacional de Morena, con Martí Batres, con varias personalidades como Elena Poniatowska, Arnaldo Córdoba, que forman parte del Consejo Consultivo de Morena, a informarle al IFE que queríamos constituirnos en partido político. Eso fue el 6 de enero. En noviembre ya le informamos al IFE, vamos a tener nuestras asambleas estatales, 32 asambleas, 31 una estados y un distrito federal, una por entidad. Esas asambleas tienen que ser superiores a 3,000 asistentes, ese es el reto, porque debemos nosotros justificar, acreditar que tenemos algo así como 226,000 militantes debidamente acreditados. Aquí es importante y decirle a los ciudadanos, decirle a los que nos ven, los que nos escuchan y nos leen, que todos aquellos que formaban parte del gobierno legítimo o de Morena Asociación Civil tienen que volver a refrendar su afiliación. ¿Por qué? Porque las afiliaciones anteriores eran a la asociación civil, al movimiento. Y ahora estas afiliaciones, que aquí traigo un ejemplar, estas afiliaciones son nuevas y son afiliaciones que ya dio el visto bueno el IFE, estas afiliaciones. ¿Se pueden mostrar aquí? Es decir, tenemos que volver a afiliarnos, todos aquellos que veníamos participando en Morena anteriormente, digamos en el año 2008 a la fecha, tenemos que volver a refrendar nuestra afiliación, ahora a Morena, partido político. En ese sentido, tenemos metas muy superiores a las que nos establece el IFE, que son 226,000, es lo que establece el Código Federal de Procedimientos Electorales, y nosotros pretendemos afiliar este año 1,5 millones. Este año 2013. Este año 2013. El 2014, otro 1,5 millones. 3 millones para llegar a las elecciones del 2015 con 3 millones de afiliados a Morena. Pero regresando muy poquito, ¿cuándo va a ser Morena partido político? Esa es una pregunta interesante. Ya estamos en vías de ser. Es más, ya actuamos y ya participamos como partido político. Nada más no lo hacemos en las elecciones todavía. Pero en la vida pública, en el debate, pues ahí estamos. En agosto del 2014, julio-agosto, habrá una sesión del Consejo General del IFE, donde finalmente se dirá si cumplimos con los requisitos establecidos o no para ser partido político y se nos dará nuestra constancia. Es decir, para todos aquellos que dicen que Morena ya tiene recursos públicos y que traemos ya dinero y vive del erario, es totalmente falso. No va a haber prerrogativas para Morena del recurso del erario público hasta después de agosto del 2014. Es decir, todo este año 2013 y prácticamente todo el 2014 operaremos con recursos propios, con recursos de la ciudadanía, de los militantes, simpatizantes. Se mandaron a hacer unos bonos fundador de Morena de 100 pesos, de 500 pesos, de 50 pesos, de 1,000 pesos. Se están distribuyendo entre los que están con esta esperanza de construir el partido. Así es. Muy bien. A mí yo te vi hace rato uno, ¿no? Uno por aquí. Traía uno por aquí, sí, ahorita lo mostramos, porque sí son bonos, ahorita lo mostramos, estos bonos fundador. Por aquí traigo uno, te digo, no he podido colocar todos los que me tocan a mí, porque bueno, son bastantes, pero sí, estos bonos fundador son estos, mira. Muy bien. Uno de 1,000 pesos, por si alguien nos quiere ayudar, mira, salió la lotería de 1,000 pesos. Te digo, también naturalmente fundar un partido es importante, sobre todo un partido de este tipo, ¿no? Sí, que la gente pueda tener su bono ahí, presente, de fundador, claro, enmarcarlo, ¿no? Encuadrarlo ahí en su casa. Pero hemos avanzado mucho, profesor. Ya tenemos Comité Ejecutivo Nacional, que lo encabeza Martí Batres Guadarrama, un líder joven, un líder inteligente, audaz, pero también prudente. Tenemos ya dirigencias estatales. En los 32 entidades. En los 32 entidades. Aquí está Miguel Ángel Sandoval, es el presidente, y hay un comité estatal. Hay Consejo Nacional, hay Consejo Estatal. Y ahora la siguiente etapa, precisamente, que viene en este mes de abril, aunque ya en algunos municipios lo hemos hecho, pero entró al tema,
En abril viene Andrés Manuel López Obrador a Michoacán. Andrés Manuel, como siempre, está recorriendo el país, pecho tierra, con los pies bien puestos sobre la tierra. No anda en aviones privados, copetudo que anda comprando un avión de 7,000 millones de pesos, imagínate. Cuando, bueno, luego lo hablamos ahí, ahorita que lleguemos a la cruzada contra el hambre. Pero Andrés Manuel viene a Michoacán, te doy las fechas, viene a Lázaro Cárdenas el 18 de abril, el jueves 18 de abril está en Lázaro Cárdenas, en el puerto. Viene a Apatzingán el mismo 18 de abril. Por supuesto que estará en Lázaro Cárdenas a las 11 de la mañana y en Apatzingán estará a las 4 de la tarde. Va a estar en Uruapan el día 19, viernes 19, por la mañana. En la tarde del viernes 19 estará en Pátzcuaro. El sábado 20 por la mañana estará en Purvándiro y por la tarde en Jiquilpan. Y ya la tarde-noche estará en Zamora. El domingo 21 va a estar en Zacapu por la mañana. A mediodía estará en Morelia, aquí en la capital. Y en la tarde cerrará en Ciudad Hidalgo el domingo. Ya para el jueves 25 de abril estará en Zitácuaro y con esto habrá recorrido todas las cabeceras distritales de Michoacán. ¿Cuál es el objetivo? Hacer las asambleas municipales en estos municipios y elegir ahí a las dirigencias municipales de Morena. Muy bien, las estructuras más cercanas a tierra. A tierra, sí, las que están cercanas realmente al ciudadano se van a constituir en estas ciudades en el mes de abril. Es una alta prioridad para nosotros tener en septiembre de este año las 113 dirigencias municipales de Michoacán y las 2,400 infracción a nivel nacional, en todo el país. Vamos avanzando muy bien a pesar de la falta de recursos, a pesar de las dificultades que tenemos, sobre todo económicas, porque a 6 meses de trabajo de ese 9 de septiembre hemos podido ya tener dirigencias a nivel nacional, estatal, y ya estamos constituyendo las municipales. Pero también hemos emprendido algo que es la defensa del petróleo y la economía popular. Te puedo decir que nos hemos constituido quizás en el único partido de oposición. El Pacto por México, que signó el PAN, PRD y PRI, prácticamente constituye para los ciudadanos una imagen uniforme, una imagen única, homologada. Y Morena, que a pesar de lo que comentábamos, de sus dificultades económicas, sí está constituyéndose en un referente directo del ciudadano a una oposición real, verdadera, objetiva y distinta. Por supuesto, nosotros no buscamos eso de antemano, nosotros no sabíamos que iba a haber el Pacto por México, por ejemplo, el 9 de septiembre. Dice el propio Andrés Manuel López Obrador, y yo coincido con él, el tiempo nos está dando la razón de por qué era necesario generar un partido político nuevo. Porque muchos hicieron la pregunta el 9 de septiembre, oye, ¿qué le pasa a Andrés Manuel? ¿Por qué un nuevo partido político? El tiempo nos está dando la razón. ¿Por qué? Porque todos los partidos están coaligados ahora. Coaligados políticamente, no electoralmente, pero sí. Sí, políticamente. Claro. Y bueno, a veces hasta electoralmente, porque el PRD y el PAN van juntos prácticamente en todas las elecciones locales que va a haber en 14 estados de la República este año. Y nos hemos constituido un polo opositor. Morena se ha constituido un polo opositor sin ser partido político, que eso es muy trascendente. Aquí el movimiento está superando al partido político y eso es muy bueno. Nosotros tenemos la prioridad de defender el petróleo y la economía popular y todo lo que venga de las arbitrariedades del gobierno federal lo vamos a defender. Esto nos coloca en una posición donde debemos asumir una responsabilidad muy fuerte frente a los ciudadanos y frente a la población, frente al pueblo. Muy bien, bueno, pues vamos a ir a nuestra primera pausa, regresaremos en unos minutos para hablar precisamente de este tema en este momento tan, bueno, que genera debate a nivel nacional, ¿no? Que tiene que ver con las intenciones del gobierno de privatizar los recursos energéticos. Regresamos en un momento.
Regresamos de nueva cuenta a Cambio de Debate. Estamos aquí con el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya. Él es dirigente nacional del Partido en Construcción Morena, que encabeza también el licenciado Andrés Manuel López Obrador, conocido por todos los mexicanos. Y bueno, pues en este tema tan importante que son las pretensiones del gobierno federal a través del Pacto por México, signado, hay que decirlo, por los tres partidos fundamentales en este momento, PRI, PAN y PRD, y que pues la verdad es, se acaba de anunciar la presidencia del grupo de Pacto por México por el dirigente del PRD nacional, Zambrano. Algo increíble. Seguramente será para pues yo no sé, sería pisotear el programa político y los principios del partido, de donde nacimos varios, que pues era la defensa precisamente de la soberanía nacional y de la soberanía también económica, ¿no? Y bueno, pues entrando al tema tan interesante, con esta noticia que nos dieron ayer de Zambrano, presidente del Pacto por México, el Pacto por México y las reformas que dice el PRI y de manera particular Peña Nieto, pondrán a México a la altura de las grandes economías mundiales. Yo recuerdo eso en el 94, cuando ya se iba Salinas y se preparaba para el 1 de enero de 95, pues festejar el ingreso de México a la OCDE. Yo recuerdo eso, y ese mismo día en Chiapas el ZLN incursionó para dejar claro que el país era todavía un país donde la justicia estaba por hacerse, ¿no? Y bueno, pues hoy de nueva cuenta nos están diciendo que el país cambiará para convertirse en otra cosa mucho mejor. Y cuántas veces esto se ha dicho, ¿no? Entonces vamos al tema. Sí, mira, rápidamente, yo creo que es el mismo engaño con distinto copete, porque el engaño anterior no tenía copete, estaba pelón. Así es. Mira, Carlos Salinas de Gortari basó básicamente en 4 o 5 acciones su mandato. Número 1, la represión, detiene a la quina, ¿no?, al gran líder petrolero. Número 2, la gran modernidad de Salinas de Gortari. Íbamos a entrar al primer mundo y se puso a vender todas las empresas públicas. Vendió Teléfonos de México y ahora tenemos al hombre más rico del mundo, que es dueño de esta empresa que le regaló Carlos Salinas de Gortari. No sabemos si era mejor o peor vendedor que Santana, pero la verdad es que ahí van, ¿no? Yo creo que ahí van, entre Santana y Salinas ahí van, y ahora Peña Nieto también. 3, reformó el artículo 27 constitucional de Salinas de Gortari, prácticamente dejando al ejido desprotegido y con ganas de vender los ejidos y vender la tierra. Ya los ejidatarios podían venderla. Y número 4, recordemos el gran pacto entre Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas de Gortari, las concertaciones. A cambio, Salinas le entregó al PAN Guanajuato, Baja California. Esas 4 acciones de Carlos Salinas de Gortari las está repitiendo exactamente igual Enrique Peña. Una quinta de Carlos Salinas de Gortari fue que lanzó el gran programa Solidaridad, ¿no?, copiando a Lech Walesa allá en Polonia, del movimiento Solidaridad. Y el Solidaridad era nada más dar y dar, ¿no? Era la compra del voto para fortalecer al PRI en las elecciones. Eso es lo que era Solidaridad, porque Solidaridad no dejó ningún tipo de desarrollo en ninguna parte del país. Digamos que era la política porfirista de la beneficencia pública, pero en dimensiones extraordinarias, ¿no? Así es, y mercadotécnicas, claro, ¿no?, mercadológicas. Claro. ¿Qué está haciendo Peña Nieto? Detuvo al Bester Gordillo, pero hay que aclararlo por qué la detuvo. No la detuvo por corrupción, eso lo sabían desde siempre. La detuvo por ajuste de cuentas al interior del PRI. ¿Por qué? Porque en 2006, recordemos que quien ayudó a hacer el fraude electoral del 2006 en favor de Felipe Calderón fue el Bester Gordillo, traicionando el Bester al PRI. Entonces ahora le están cobrando eso, y le están cobrando también al Bester, que el Bester
por ahí se opuso a la reforma educativa. Y entonces, como no entró al carril, la atrapan y la meten a la cárcel. A Romero de Champs, el líder sindical de Pemex, que le acaba de comprar un Ferrari a su hijo, que por cierto vive en un departamento de lujo en Miami, no lo van a detener, ni le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está a favor de la reforma energética y a favor de entregar el petróleo. Porque le ha ido muy bien, es parte de los que son ahí negociantes de los recursos que Pemex genera, que no son pocos, ¿no? Así es. Ahora ya le cambió la frase. Salinas decía, vamos a entrar al primer mundo, la modernidad. Ahora la frase ya no es modernidad, ahora se llama competitividad por parte de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Nada más que Peña Nieto no nada más negoció con Diego Fernández de Ceballos como lo hizo Salinas. No, acá negoció armaron el Pacto por México y negoció con una parte de la izquierda y con la derecha, con el PAN y con el PRD. Que no todos en el PRD están de acuerdo con eso. Hay varias voces como Alejandro Encinas y el profesor Raúl Morón, varios compañeros que no están de acuerdo con ese pacto. Por supuesto que esta situación, te lo comento, es muy similar a las concertaciones que hizo Salinas en su momento. Entonces no nos asustemos o no nos quizás termine la racha ganadora del PRI y le entreguen otra vez Baja California al PAN este año. O sea, es toda una trama ahí política. ¿Por qué el IVA, medicinas y alimentos? ¿Por qué? ¿Cuál es digamos, el eje, la estrategia por la que están decidiendo ahora retomar algo que en el 2005 dividió al PRI en la Cámara y evitó que se aplicara el Bester, por cierto, como coordinadora de la bancada priista, y eso le costó salir de la coordinación de la bancada ahí y después posteriormente del PRI? Pero ¿por qué regresa el PRI a algo que negó en aquel momento? Es muy sencillo. Por ahí nosotros hicimos un artículo que marcaba, y se titula el artículo, con el IVA pagaremos todos la privatización del petróleo. Es decir, siempre han dicho, tanto el presidente del Banco de México como Luis Videgaray y el propio PRI, en la reforma que acaba de hacer a sus estatutos, lo hizo, de que la reforma energética, venta del petróleo, que no es otra cosa, y la reforma fiscal, que no es otra cosa más que aumentar el IVA, tienen que ir de la mano. ¿Por qué? México, es un dato oficial, casi el 40% de los ingresos que tiene el gobierno federal, que luego lo reparten los estados, en los municipios, a escuelas, a educación, a salud, el 40%, el 38% para ser casi exactos, provienen del petróleo. Es decir, nuestra economía depende petrolizada muchísimo del petróleo. Ellos, al privatizar el petróleo, que no quieren privatizar Pemex, ¿quién quiere el fierro viejo? No, lo que quieren ellos es que Pemex siga siendo el que cargue con las pérdidas y los que exploten el petróleo, lo comercialicen, el gas, petróleo y demás, sean las empresas privadas, extranjeras sobre todo. Entonces, ahí hay que ser muy precisos. Lo que pretenden es privatizar, concesionar el petróleo. El 38% de los ingresos es algo así como 1.250.000 millones de pesos. Es el presupuesto para Michoacán casi de 25 años, para que nos demos una idea de cuánto es. ¿Qué va a suceder? En automático, si tú le entregas el petróleo a las empresas privadas, profesor, te van a decir, sí, cómo no, solo que yo solo te pago el impuesto sobre la renta, que es el 30%. Y ahorita, casi el 90% de los ingresos de Pemex van al erario. Dejarían de ingresar el 60% aproximadamente de ingresos petroleros a las arcas de la nación. ¿Cómo lo repones? La fabulosa idea de estos tecnócratas es, aumentamos el IVA del 16 al 19% y lo generalizamos a alimentos y medicinas. Entonces recuperamos lo que dejamos de ganar con Pemex. Así es, y que lo pague la gente. Es una perversidad, pero aparte que hay que denunciarla. Porque en efecto, así de simple es. Que la gente pague
nuestros negocios privados de manera perversa, pero más aún, yo estoy seguro que van a generar millones de pobres y de hambrientos, porque por un lado lanzan la falsa cruzada contra el hambre, que no tiene un solo peso, y ahorita vamos a decir por qué no tiene un solo peso presupuestado, pero por otro lado te le ponen IVA a alimentos. Es una contradicción, y bueno, ¿cómo vas a combatir el hambre si le vas a poner un impuesto, no? Le vas a poner un impuesto a los alimentos. Y además un impuesto alto. Alto. Calculamos que el impuesto puede ser del 10%, 10%. alimentos. Alto. Imaginemos nada más lo que No, la gente, las mujeres todos los días van a los mercados, a las empresas, donde venden alimentos, y naturalmente todo el día la queja es lo caro que están los alimentos. Porque además, la dinámica social mundial en materia de alimentos es una dinámica de encarecimiento de los alimentos en todo el mundo. Y eso naturalmente, cuando tú planteas una cruzada contra el hambre, lo primero que se te ocurre es ponerle un impuesto a la cruzada contra el hambre. Es increíble. A los alimentos. Así de sencillo. Ellos van a dejar de percibir. Estamos haciendo los cálculos por privatizar el petróleo, concesionarlo a empresas extranjeras, que esto lo vamos a impedir, estoy seguro, pero dejaremos de percibir algo así como 400 o 500 mil millones de pesos al año que los quieren sacar de los impuestos aumentando el IVA. Así de sencillo. Muy bien, bueno, muchas gracias por la información, muy interesante. Regresamos para conclusiones de este programa. Internacionales. Eso es increíble, ¿eh? Eso también es algo delicado. Sí, claro. Okay. Bueno, pues regresamos a este interesantísimo tema para conclusiones que naturalmente son apenas el inicio de una temática que a veces requiere mucho tiempo de estarlo discutiendo. Hemos estado en este momento muy entretenidos con tu participación, muchas gracias, la información ha sido muy buena, el público debe estar escuchando y creo que sí vale la pena aclararnos todos qué está ocurriendo, porque pareciera que estamos aquí todos pasando de noche en un baile de esos de borrachera, y cuando despertemos nos va a pasar como aquello de ¿qué pasó ayer?, ¿no? Les vale más tomarlo por el toro por los cuernos desde ahora. 18 de marzo, lunes, ¿qué hay para este 18 de marzo que naturalmente es emblemático para los mexicanos? El 18 de marzo, Morena está convocando en todas las capitales de los estados, en Michoacán en específico. Este lunes, toda la ciudadanía está invitada, organizaciones sociales, a acompañarnos aquí en Morelia a partir de las 10 de la mañana, en el hemiciclo al General Cárdenas, aquí en Morelia. Vamos a tener ahí un evento en defensa del petróleo. Este lunes 18 aquí en Morelia, en el monumento al General Lázaro Cárdenas, ahí vamos a estar, vamos a tener la concentración de Morena, y están invitados todos los ciudadanos que quieran defender el petróleo, que se opongan al aumento al IVA, ahí los esperamos con mucho gusto. Y sobre todo, esta campaña en defensa del petróleo es una campaña que va a ser larga, pero la vamos a hacer con mucho entusiasmo y sobre todo con mucho patriotismo. No está en juego cualquier cosa, profesor, lo comentábamos antes del corte. Quieren privatizar la joya de la corona, quieren privatizar lo que nos da un poco de soberanía, que es el petróleo. Ya lo quieren vender, lo quieren entregar a los capitales extranjeros y lo quieren entregar en un 100%. Entonces, nosotros como mexicanos debemos seguir esta lucha de convicción, que no es una lucha de ahorita, es una lucha permanente, la defensa del petróleo. Yo te puedo decir que cuando yo ingresé a las fuerzas de izquierda, cuando ingresé al PRD, estaba desarrollándose una campaña muy fuerte, encabezada por Heberto Castillo, del petróleo es de todos, defendiendo el petróleo. Y en aquella época Heberto Castillo redactó una carta explicando la situación constitucional y legal del Estado mexicano respecto al petróleo. A todas las empresas extranjeras les entregaron una carta, Heberto Castillo. Es lo que estamos haciendo ahora. La defensa del petróleo ha sido permanente a partir del día en que Francisco I. Madero, presidente de la República, le puso un impuesto, el primer impuesto al petróleo. Ese día el embajador norteamericano comenzó a conspirar en su contra para derrocarlo. El general Cárdenas, cuando logra la expropiación petrolera con un gran respaldo del pueblo, hay que decirlo, la expropiación se logró no por el respaldo del Congreso, la Cámara de Diputados o de senadores, no, se logró por el apoyo masivo
del pueblo. El general Cárdenas convocó a la ciudadanía, convocó al pueblo, y el pueblo de México, imaginémonos aquel año 1938, más de 2 millones de personas abarrotaron el Zócalo y sus alrededores, apoyando al general Cárdenas, y por eso se logró. Pero Miguel Alemán, cuando fue presidente, entregó 5 concesiones, o pretendió entregar 5 concesiones a extranjeros para perforar pozos y no sé qué cosas. Ahí hay un dato interesante. Natalio Vázquez Pallares se opuso a esto. Natalio escribió algunos artículos defendiendo el petróleo, y la defensa del petróleo ha sido permanente. No es un asunto de ocurrencia de este año o del año anterior. Felipe Calderón lo intentó, privatizar el petróleo. Claro. Prácticamente cada presidente neoliberal que hemos tenido, priista o panista, ha intentado privatizar el petróleo. Lo que ya es un descaro es el aumento al IVA y IVA alimentos y medicinas. Vamos a ver si el pueblo de México permite ese tipo descabellado de robo a despoblado. Muy bien, bueno, pues entonces el 18 de marzo, 10 de la mañana, en el Obelisco Lázaro Cárdenas. Y la invitación que se hace, que creo que sería muy buena que todos los radioescuchas, los que están por la vía del internet, nos pudieran retomarlo. Hay que generalizar el debate, hay que generalizar la denuncia. Efectivamente, la defensa del petróleo no es un asunto de hoy, es un asunto de muchos años, es un tema recurrente en cada sexenio, y naturalmente se ha impuesto hasta este momento con muchas dificultades, pero se ha impuesto la voluntad popular. Yo creo que hoy falta dar una nueva jornada cívica extraordinaria para que detengamos esta intención de entregar lo que es del pueblo a las manos particulares, sobre todo extranjeras, que naturalmente disfrutarán para sí, pero no para todos los mexicanos. Te agradecemos, licenciado, la presencia en este programa. Muchas gracias por la información que nos has dado aquí, y bueno, pues esperamos que no sea la última vez que te tengamos aquí en otros momentos, compartiendo con Cambio y con quienes están atentos a esta emisión estos interesantes comentarios. Muchas gracias. Y bueno, pues tenemos la agenda de Morena y esperemos que la gente esté atenta para conformar este instituto político. Gracias, profesor, muy amable. Gracias a Cambio Michoacán y a los que nos escuchan, nos leen y nos ven. Muchas gracias. Hasta luego.